vamos a ir empezando. Pues la siguiente sesión del Congreso es la ponencia del profesor Javier Moreno Luzón. Javier Moreno Luzón es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido también durante varios años subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y es un gran experto en la historia política parlamentaria de la Restauración. Publicó un libro en 1998, una monografía sobre Romanones y el caciquismo liberal, y ha trabajado fundamentalmente sobre temas de parlamentarismo, partidos políticos, caciquismo, en ese periodo de la Restauración, sobre lo que ha publicado un buen número de libros, tanto individuales como colectivos, artículos, etcétera, que no voy a enumerar. Y en los últimos años, y eso es lo que le lleva hoy aquí, ha estado desarrollando líneas de investigación sobre los procesos de nacionalización, sobre las relaciones entre el sistema político y el imaginario nacional en el reinado de Alfonso XIII, y también sobre las conmemoraciones nacionales al hilo de los centenarios de las Cortes de Cádiz y de todos los acontecimientos alrededor de ello, que es el tema también que va a desarrollar aquí, conmemoración nacionalista, los centenarios de 1808, 1810 y 1812. Le queremos agradecer muy especialmente que esté hoy aquí, porque por los azares de la organización se le ha avisado con muy poco tiempo y siempre agradecemos especialmente el esfuerzo de haber venido hasta Cádiz. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias y buenas tardes. Lo primero que quería hacer, desde luego, es agradecer a los organizadores su invitación. Para mí es un enorme placer estar de nuevo en Cádiz, donde, bueno, pues yo creo que hay muy buenas vibraciones siempre. Yo, desde luego, estoy muy a gusto y me encanta venir, más aún hoy, para estar aquí con ustedes hablando de conmemoraciones y nacionalismo, y en parte también de lo que ocurrió en Cádiz hace 100 años, ¿no? En 1912, con el primer centenario de las Cortes y de la Constitución de Cádiz. Aunque entre ustedes hay gente que sabe mucho más que yo de ese tema y que espero que nos pueda resolver dudas después. Bueno, yo voy a hablar aquí de conmemoraciones y nacionalismo. Podemos empezar diciendo que las conmemoraciones, sobre todo las conmemoraciones nacionalistas, se han convertido en un objeto habitual de estudio para la historiografía en la última década y media. Antes las celebraciones, los rituales conmemorativos, etcétera, pasaban casi desapercibidos, y hoy, sin embargo, pues hay una gran cantidad de literatura académica, de libros incluso, sobre ellos. Tanto sobre las conmemoraciones periódicas, por ejemplo, los aniversarios erigidos en fiestas nacionales, como las excepcionales o únicas, sobre todo los centenarios, de hechos y personajes encumbrados por los respectivos nacionalismos. Lo cual, a mi juicio, revela la importancia que ha adquirido en los últimos tiempos, también en España, pero no solo en España, por supuesto, lo que podríamos llamar la historia cultural de la política, fruto del acercamiento entre historia política e historia cultural. Ese acercamiento, que ahora nos parece algo lógico y sencillo, pues no lo ha sido tanto, porque mientras la historia social se vinculó a los asuntos culturales hace ya mucho tiempo, y desde hace años se puede decir que no hay historia social que no sea historia cultural realmente, en el terreno de la historia política esto no ha sido así. Los historiadores de la política hemos vivido apegados a otros paradigmas, a otras maneras de hacer historia, a la narración clásica, por ejemplo, o al acercamiento a otras ciencias sociales, sobre todo a la ciencia política, a la sociología política, etcétera, y la historia cultural nos producía hasta hace poco una cierta desconfianza, porque se la relacionaba con estas teorías posmodernas, que niegan la capacidad de los historiadores de conocer el pasado, y
y también porque recaía sobre ella, a veces con razón, la sospecha de esconder un nuevo determinismo, ¿no? Si tradicionalmente había un determinismo, digamos, socioeconómico, de las grandes estructuras que parece que pesaban y ahogaban la libertad individual, de un tiempo a esta parte da la impresión de que son las estructuras culturales las que ahogan a los sujetos, a los actores históricos. Bien, pues esto ha cambiado en los últimos tiempos, como digo. Las nuevas tendencias historiográficas han salvado esas distancias, han desbrozado nuevos campos, que no se contraponen necesariamente con los campos anteriores de la historia política, sino que más bien los amplían, los completan. Los historiadores de la política han aprendido, por ejemplo, a valorar las percepciones, los símbolos, las construcciones culturales, los discursos y las prácticas políticas, y a considerarlos una parte sustancial de la vida política. Pues bien, en ese panorama, que como digo está cambiando, destaca sobre todo un tema, a mi juicio, especialmente, que es el de los nacionalismos. Los nacionalismos como ideologías, pero también como movimientos capaces de modelar y difundir identidades políticas. Y es en ese contexto donde las conmemoraciones han adquirido toda su visibilidad. Por un lado, porque los gobiernos y los regímenes políticos recurrían y recurren a ellas para imponer determinadas interpretaciones del pasado a fin de reforzar su propia legitimidad, casi siempre vinculada en el mundo moderno, como saben, a la nación, a la idea de nación. Por otro lado, porque diversos individuos y grupos han utilizado y utilizan las conmemoraciones para levantar, extender y renovar identidades nacionales. Para ello se sirven de relatos míticos acerca del pasado, mitos o relatos de origen que deben parecer verosímiles, no vale cualquier cosa que se pueda inventar uno, lo que tiene que resultar verosímil y socialmente aceptado para componer una genealogía de la comunidad nacional, un pasado de la nación que dé sentido al presente y que además anticipe el futuro, ¿no? Estas élites que elaboran los mitos y los conmemoran buscan elaborar proyectos también hacia adelante. Los mitos en general estos mitos nacionales se refieren a momentos fundacionales de la nación, por ejemplo, batallas decisivas, o a personajes, héroes y mártires que se habían sacrificado por la patria, quizá personalidades que encarnan los valores o el espíritu de la patria, un escritor, un artista, un santo, y sirven así, por lo tanto, al historiador para adentrarse en los imaginarios nacionalistas. Del mismo modo, el análisis de los festejos conmemorativos permite desentrañar algunos aspectos de los nacionalismos y de los procesos de nacionalización en las sociedades contemporáneas. Por ejemplo, ayudan a fijar sus rasgos definitorios, a discernir si tienen un carácter consensual o conflictivo y a percibir su naturaleza compleja, porque en esos procesos de nacionalización interviene un extenso abanico de agentes políticos, no solamente los gobiernos, no solamente las autoridades, sino múltiples asociaciones privadas, pasando por élites locales o medios de comunicación. La nacionalización tradicionalmente se veía como un proceso de arriba abajo, desde las autoridades hacia la ciudadanía. Ahora tendemos más bien a verlo como un proceso más complejo, donde muchas veces las iniciativas parten de abajo arriba, y no solamente hay nacionalización vertical, por ejemplo a través de la escuela, del ejército, etcétera, los campos tradicionales de la nacionalización, sino también nacionalización horizontal. Pues bien, en ese plano las conmemoraciones albergan experiencias de nación en la que los individuos asumen y actualizan determinadas versiones de la identidad nacional. Es decir, las conmemoraciones forman parte no solamente de las expresiones del nacionalismo, sino también de los procesos de nacionalización. Es decir, aquellos procesos por los cuales los individuos asumen que pertenecen a determinada nación. En el caso español, el interés historiográfico por las conmemoraciones se halla inevitablemente unido a un debate muy antiguo ya y muy central en la historiografía acerca de las identidades nacionales en la época contemporánea. Desde hace unos años, la tesis dominante sobre los nacionalismos en la España contemporánea afirmaba la debilidad del nacionalismo español y de sus procesos de nacionalización, sobre todo en el siglo XIX,
a causa de la escasez de recursos estatales y también a causa de la falta de voluntad de las élites que habrían vivido encerradas en el disfrute oligárquico del poder sin interesarse por que sus conciudadanos adquirieran esa identidad nacional. En ello influía desde luego la existencia de varios proyectos nacionales contrapuestos. También se citaba a la Iglesia como un obstáculo para esa nacionalización. Se ha dicho muchas veces que a la Iglesia no le interesaba hacer españoles sino hacer católicos, ¿no? Y esto era pues un obstáculo a la construcción nacional. Y esa debilidad del nacionalismo español pues resultaba algo excepcional, se decía, en el contexto europeo. Como el nacionalismo español era débil, pues ese vacío que había dejado la nacionalización española lo aprovechaban otros nacionalismos, como el catalán, el vasco, etcétera, para crecer y desarrollarse ya a partir de finales del siglo XIX. Esta tesis de la débil nacionalización forma parte de lo que podríamos llamar la narrativa melancólica de la historia de España. Es decir, la que durante mucho tiempo los historiadores han defendido en términos de fracasos colectivos en los grandes procesos de la modernidad. En España no habría habido revolución industrial, en España no habría habido revolución burguesa, en España no habría habido tránsito del liberalismo a la democracia cuando en otros países, y en España no habría habido construcción nacional como en otros países, ¿no? Pues bien, la historiografía actual, que ya había puesto en duda todas esas excepcionalidades y fracasos de la historia de España en otros ámbitos, ha matizado estas afirmaciones acerca de la nacionalización con obras que profundizan hoy en sus complejidades, que avanzan también en el tiempo, que no se detienen en el siglo XIX, sino que profundizan en el siglo XX, cuando el problema adquirió verdadera relevancia, no solo aquí, sino en otros sitios, y aplican una perspectiva comparada. Los estudios de las conmemoraciones, por lo tanto, tienen que ser entendidos también en ese marco, en ese debate y en esa profundización de la historiografía en los procesos de nacionalización. Pues bien, aquí me centraré sobre todo en el primer centenario de la Guerra de la Independencia, entre 1908 y 1914, a comienzos del siglo XX, que contiene, como saben, el primer centenario de las Cortes y la Constitución de Cádiz. Y ello porque creo que constituye un magnífico ejemplo de la relevancia de las conmemoraciones para el estudio de los nacionalismos contemporáneos. Tenemos pues que situarnos en España a comienzos del siglo XX, en una época en la que la celebración de centenarios era extraordinariamente abundante. Se puede hablar de una fiebre conmemorativa, incluso de una conmemoracionitis. En esos momentos se acumularon los centenarios y pocas cosas quedaron por celebrar. Por ejemplo, se hacían muchas estatuas. Tantas estatuas se hacían a los héroes, a los notables, etcétera, que algún diputado propuso que cada vez que se hiciera una estatua se construyera una escuela, porque así acabaría el problema de la falta de escuelas rápidamente. El caso español no era en esto excepcional, quizá un poco tardío, pero no excepcional, porque significaba una variante nacional de lo que ha llamado, por ejemplo, Erich Hobsbawm, la era de la conmemoración, que caracterizó a la Europa y a la América coetáneas. Como en otras latitudes, aquí se impusieron teorías nacionalistas culturales que veían en las naciones organismos vivos, dotados de rasgos inconfundibles, antiguos, casi eternos, como la lengua, la religión o la historia. Y a la vez en España también se dio otro factor que han destacado muchos historiadores para explicar esta conmemoracionitis general, y es el comienzo de lo que se ha llamado la política de masas, es decir, la participación creciente de la población, sobre todo la población urbana, en la esfera pública, cambios socioeconómicos que enconaron conflictos sociales y multiplicaron las incertidumbres. Se ha dicho muchas veces que las conmemoraciones van unidas cuando tienen éxito a épocas de incertidumbre, donde la gente mira al pasado en busca de seguridades. Y esta, desde luego, era una época de incertidumbre. En mitad de la movilización política y las transformaciones sociales de entonces, diferentes instancias del Estado y medios nacionalistas en la sociedad civil asumieron la tarea de nacionalizar a los ciudadanos, es decir, de integrarlos en una comunidad nacional, España, a través de la penetración de las ideas y los valores nacionalistas. Aquí también, como en otros países, aumentaron pues los incentivos para las conmemoraciones. A partir del cambio de siglo, además, en España hay otros elementos que conviene destacar. El primero es la crisis de identidad nacional provocada por el llamado desastre.
de 1898. Ya saben ustedes que España pierde sus últimas colonias, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, en 1898 en una guerra muy breve con Estados Unidos que fue una verdadera humillación y que además vino a acabar con lo poco que quedaba del Imperio Español en plena era de los imperialismos. Con lo cual, para los nacionalistas españoles aquello fue un palo enorme, una gran humillación, y de ahí que se preguntaran qué le pasa a España, Dios mío, ¿qué es España?, me duele España, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, no vamos a profundizar en esto. Pero este es el ambiente, digamos, que se vive en la España de comienzos de siglo por parte de las élites intelectuales y políticas preocupadas por estas cuestiones. Y a la vez, naturalmente, es el momento de emergencia de otros nacionalismos dentro del territorio español que suponían un desafío para el Estado Nacional español levantado durante el siglo XIX. Sobre todo del catalanismo. En segundo lugar, o en un plano inferior, el nacionalismo vasco, que tuvo una importancia política nacional mucho menor, pero sobre todo el catalanismo, frente al cual los nacionalistas españoles de entonces se sintieron en la necesidad de responder. Por lo tanto, España estaba en decadencia y había que sacarla de ese atraso, y había que responder también a otros nacionalismos. Había que afrontar un proceso, por lo tanto, de regeneración. Estamos en plena época del regeneracionismo, esta palabra tan fácil de decir para cualquier no español, regeneracionismo. Mis alumnos Erasmus les gusta mucho. Y dentro de esa regeneración, desde luego, estaba la tarea urgente de nacionalizar España. Había que... hasta hace unos años nadie hablaba de regeneracionismo como de nacionalismo español, ¿no? Y resulta que había nacionalismo en todas partes, pero en España no. ¿Y dónde está el nacionalismo, no? Bueno, ahora hemos aprendido que eso que llamábamos regeneracionismo es también nacionalismo. Pues había que nacionalizar a la población con diferentes herramientas, por ejemplo, la enseñanza y una verdadera obsesión educativa, pedagógica en aquellos años, y los planes de estudio que se aprueban y las ideas que surgen tienen ese componente también de crear ciudadanos españoles, conscientes y patriotas, y a través de otros medios como, por ejemplo, las conmemoraciones. Las conmemoraciones debían traer a la esfera pública el recuerdo de las glorias patrias, que habían de servir de ejemplo aprovechable para unar energías y reconstituir la nación. Esos centenarios, esas conmemoraciones no partían del cero. Ya durante el siglo XIX, y esto está muy estudiado, habían sido elaborados por los historiadores y por otros intelectuales españoles mitos nacionalistas que estructuraban la historia de España y que mostraban supuestamente rasgos permanentes en el carácter nacional. Sobre todo, esa historia nacionalista, piensen por ejemplo en Modesto Lafuente, pero hay muchos más ejemplos, hablaba de un carácter nacional permanente que consistía sobre todo en la bravura de los españoles, en su capacidad para resistir, para sacrificarse y sobre todo para defender su independencia y su libertad frente a continuas invasiones y frente al dominio extranjero, algo que podía rastrearse en los tiempos más remotos. Piensen en Dividi Mandonio, en Viriato, en Numancia, en Sagunto, etcétera, etcétera. Pues bien, la guerra napoleónica de 1808-1814 formaba parte, culminaba realmente esa historia nacionalista. Era una guerra que, como saben, pues había albergado distintos conflictos cruzados, ¿no? Había sido una guerra internacional entre Napoleón y sus enemigos, había sido también, incluso, se podría decir, una verdadera guerra civil entre las élites españolas que se dividieron entre afrancesados y patriotas, etcétera, pero sobre todo se entendía, a partir de cierto momento, se entendió como una verdadera guerra de independencia librada por toda España contra la Francia de Napoleón. Según los relatos más extendidos, los españoles de 1808 se habían alzado de modo casi unánime frente a la invasión extranjera para defender la integridad nacional. Su enérgica reacción había hecho posible, a través de incontables sacrificios, la victoria final frente a los franceses en 1814, lo cual había salvado a la patria y había probado una vez más las recias virtudes que adornaban a la nación, unida por encima de diferencias regionales, valiente y celosa de su libertad. A inicios del siglo XX, este relato sobre la guerra de la independencia
esencial en la conformación de la moderna identidad nacional española, seguía plenamente en vigor y su núcleo central era compartido por la mayoría de los opinantes, es decir, era algo que no se discutía. No obstante, las interpretaciones y enseñanzas que se extraían de la epopeya patriótica variaban sustancialmente dependiendo de las posiciones ideológicas y políticas de cada grupo. Como era tan importante la guerra de la independencia para el imaginario nacional, cada grupo, digamos, trataba de apropiársela. Así se disputaban la memoria de aquellos episodios ejemplares al menos dos grandes visiones globales del imaginario nacionalista español. Por un lado, la liberal, fuera monárquica o republicana, y por otro lado, la católica o conservadora católica, ya decantadas durante el siglo XIX y agriamente enfrentadas en los primeros lustros del XX. Para los liberales, la guerra de la independencia, sobre todo, significaba el triunfo de la nación entendida como pueblo, casi confundida con el pueblo. Un pueblo encarnado por los héroes salidos de sus entrañas. Era ese pueblo el que, pleno de dignidad y altivez, el que había conservado las virtudes casi eternas de los españoles y había empujado al país hacia la modernidad frente a unas élites sociales y políticas cobardes o egoístas, entregadas al invasor. Como afirmaba un diputado republicano en 1910, en España había un pueblo grande, colosal, el más grande de Europa, el más grande del mundo. No había otra cosa que pueblo. Ese carácter populista de la interpretación liberal de la guerra de la independencia, sobre todo, había cuajado en un relato canónico en los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, como saben, concebido como un instrumento para la socialización nacionalista de los ciudadanos. No por casualidad, en 1908 se publicó una versión resumida y adaptada al público infantil de la primera serie de los episodios, y el propio Galdós fue casi llevado en andas durante el centenario como una representación viva de la patria. Por ejemplo, en San Fernando, en la conmemoración de septiembre de 1910. Para los liberales, como digo, fueran monárquicos o republicanos, a estos efectos no hay diferencia, la guerra de la independencia revestía una doble dimensión, ya que no solo había hecho patentes las virtudes populares, sino que además había engendrado la revolución que había acabado con el absolutismo y había establecido el principio de soberanía nacional en las Cortes que, reunidas en Cádiz, elaboraron y promulgaron en 1812 la primera Constitución española. El liberalismo consideraba que ambas tareas eran inseparables, la guerra de la independencia y la Constitución de Cádiz, porque se trataba de libertar del yugo extranjero, decía un periódico, la patria y manumitir al pueblo de la esclavitud. Eran dos tareas que se hacían simultáneamente. De manera que las Cortes de Cádiz eran la cumbre, la culminación de esa epopeya patriótica de la guerra de la independencia, y su trabajo había consistido en un trabajo plenamente nacional, en la reconstitución de España, de una España que estaba en trance de muerte por causa de la monarquía absoluta y disgregada en múltiples juntas y organismos locales que necesitaban a alguien que las fundiera en una sola tarea. Y eso es lo que hicieron las Cortes de Cádiz, según estos liberales. Allí, o sea aquí, mejor dicho, en Cádiz, confluyeron todas las energías nacionales y se recuperaron las mejores tradiciones españolas. Porque esto también hay que señalarlo, para los liberales, las Cortes de Cádiz, en contra de lo que decían sus enemigos, no eran afrancesadas o no eran extranjerizantes, sino que habían sido plenamente españolas. Lo que habían hecho, como ya habían reclamado los propios doceañistas, era recuperar las tradiciones españolas que venían de la Edad Media, de las Cortes medievales, siguiendo su ejemplo para volver a poner en vigor las libertades españolas, sin necesidad de tener que imitar ejemplos extranjeros como los del enemigo, que procedían de la Revolución Francesa. Dentro de este campo, dentro del campo liberal, sí que podemos distinguir a la altura de 1908-1910 dos interpretaciones diferentes. Por un lado, la de los monárquicos, para quienes 1812 era sobre todo un precedente directo de la monarquía constitucional que regía en España desde 1876 y que a su juicio combinaba armoniosamente orden y libertad.
los gobernantes del Partido Liberal Dinástico se veían reflejados en los diputados de las Cortes de Cádiz y trataban de utilizar la imagen de las Cortes de Cádiz para legitimar los poderes constituidos, es decir, la monarquía constitucional de la Restauración. Mientras tanto, los republicanos, mucho más críticos naturalmente con la situación presente, resaltaban los aspectos democráticos de la herencia gaditana y contrastaban la pureza que atribuían a los diputados de 1812 con la corrupción, el caciquismo y las malas prácticas políticas de la Restauración. Frente a los mártires de la libertad, pues estaban Romanones y compañía haciendo de las suyas. Es decir, para ellos los diputados de Cádiz eran una inspiración para regenerar el país, para regenerar España, acabando con el caciquismo, ¿no? Como saben, aquí hay resonancias de Joaquín Costa y de los intelectuales republicanos de entonces. De hecho, los republicanos fueron seguramente los más conscientes de todos los políticos españoles de la época de las potencialidades nacionalizadoras del centenario. Seguramente tenían en la cabeza el ejemplo de la Tercera República Francesa y propusieron hacer de las Cortes gaditanas el mito de origen de una nueva España potente y democrática. Pues bien, esto sería el campo liberal, pero frente a él se encontraron con un conjunto de opiniones muy fuertes en contra de esta interpretación, que eran las opiniones de la derecha católica, para quienes lo que contaban en la Guerra de la Independencia no era este doble relato liberal de protagonismo del pueblo y conquista de la libertad, sino la religiosidad de los españoles. Según esta interpretación católica, en 1808 los españoles habían peleado contra las novedades revolucionarias que procedían de Francia y en favor de la monarquía tradicional hispánica, estrechamente ligada a la Iglesia. Según este nacionalismo confesional, la identidad española era indistinguible de la fe católica, en cuya defensa había encontrado España sus días de mayor gloria. Es decir, España solo era España si era católica. En realidad, los episodios de la guerra no eran sino una continuación de otras gestas en defensa de la fe, como la reconquista frente a los musulmanes o la evangelización de América. Como ven, el discurso católico y el discurso de la Iglesia, no por ser católico, era menos nacionalista. Lo que era es una versión distinta del nacionalismo español. Y entonces, las Cortes de Cádiz, ¿qué papel representaban para este nacionalismo católico? Pues, en su opinión, no habían culminado el esfuerzo patriótico, sino que lo habían desviado. Sirviendo las ideas del enemigo francés, se habían dedicado a atacar los verdaderos motivos de los españoles con el fin de destruir a la Iglesia. Era cierto, decían, que la Constitución de 1812 había declarado oficial la religión católica, pero esto lo consideraban como una especie de ardid hipócrita de quienes habían abolido la Inquisición y habían aprobado la libertad de imprenta, lo cual para ellos era el comienzo de un siglo de guerras y odios civiles en España. De manera que para los sectores católicos lo fundamental en la conmemoración era distinguir de una manera precisa entre la conmemoración de la Guerra de la Independencia, que era aceptable en estos términos de reivindicación de la España tradicional, católica y monárquica, y la conmemoración de las Cortes de Cádiz, con la cual no estaban en absoluto de acuerdo. Los diputados de Cádiz, para estas gentes, bueno, los diputados liberales, eran masones. La masonería, ya saben, que era una obsesión, el chivo expiatorio para la derecha católica hasta bien entrado el siglo XX, y la propia Constitución era diabólica, ¿no? Dicen en algún momento. Hay algún, por ejemplo, El Siglo Futuro, un periódico tradicionalista, decía que la Constitución era un dragón apocalíptico, utilizando esa imagen bíblica. Bueno, además hay que tener en cuenta que en estos momentos, a principios del siglo XX, la principal fractura en la política española era la que separaba a clericales de anticlericales. Estamos en esos momentos en plena batalla entre clericalismo y anticlericalismo, y la Iglesia lo vivía aquello como una amenaza. La sociedad española estaba cambiando, se estaba secularizando, y aquello
provocó que la Iglesia emprendiera campañas para recristianizar España. La conmemoración de la Guerra de la Independencia debía ser parte para la Iglesia de esas campañas de recristianización del país. Así pues, como vemos, entre 1908 y 1914 había varios actores relevantes dispuestos a utilizar la celebración del centenario de la Guerra de la Independencia para magnificar, justificar sus propias posiciones. Las interpretaciones históricas de los acontecimientos rememorados no eran pues inocentes, sino que tenían inmediatas repercusiones políticas. Eran la arena política donde se discutía acerca del pasado, y por eso podemos hablar de políticas del pasado, políticas de la memoria, políticas de la historia. En la esfera pública española de entonces, la prensa tenía una importancia crucial. Es el momento de transformación de la prensa española, de la prensa de partido a la prensa de empresa, y en ese momento aparecieron en España grandes medios de comunicación de gran tirada, que en general eran de matiz liberal. Grandes periódicos, bueno, algunos ya existían de antes, pero por entonces se ampliaron y se convirtieron en empresas modernas. La mayoría de esos periódicos, de los periódicos liberales, fueran monárquicos o republicanos, urgieron constantemente a la conmemoración de 1908. Atendieron con detalle los festejos, publicaron números especiales, etc. Algunos de los más activos promotores de los centenarios eran periodistas. Piensen, por ejemplo, en Mariano de Cavia, por ejemplo, ¿no? Un periodista entonces muy famoso y poco recordado, pero que tenía su importancia en estos temas. Para estos medios liberales, lo fundamental era utilizar lo que habían hecho los antepasados españoles en 1808 para, decía Cavia, incorporarlo al culto de la raza y de la historia. Es decir, utilizarlo, digamos, en términos casi religiosos, para inspirar a los españoles de entonces, de principios del 20. Mientras tanto, los medios conservadores, digamos que no, quitando alguno, por ejemplo la ABC, sí fue bastante entusiasta de los centenarios, la mayoría de los medios conservadores, no digamos ya de los carlistas, no mostraron el mismo entusiasmo que los liberales. Para los medios afines a la izquierda dinástica o al republicanismo, la efeméride se erigía en una obligación ineludible. A través de ella había de dilucidarse la vitalidad de la nación española tras años de decadencia, que habían culminado naturalmente en la debacle de 1898. El liberal, por ejemplo, decía que se trataba de dar fe de vida de nuestro pueblo. Celebremos el centenario y recobremos nuestra dignidad, nuestra personalidad y nuestra fuerza. Por lo tanto, planteaban ante la conmemoración un proyecto nacionalista, populista y proyectivo, y hacia el futuro, ¿no? Claro, estos medios se sintieron en buena parte defraudados por las conmemoraciones y por los centenarios. No les pareció suficiente lo que habían hecho los gobernantes y no les pareció suficiente lo que había ocurrido. Criticaron mucho, por ejemplo, al gobierno conservador de Antonio Maura, al que le tocó presidir el centenario de 1908, y que denegaba sistemáticamente las ayudas a aquellos que iban a su despacho a pedir financiación para celebrar el centenario de la batalla de no sé qué o de los hechos de no sé dónde de toda España. Maura se escudaba en que el Partido Liberal, el gobierno anterior al suyo, había elegido Zaragoza como el lugar donde se tenía que celebrar el centenario de toda España, y naturalmente decía que no había fondos. También tenía una reacción adversa de Francia, o por lo menos eso decía. Es decir, la conmemoración de la Gran Independencia tenía tradicionalmente connotaciones francófobas que entonces no convenían al gobierno español, porque estaba en plena integración de España en la entente franco-británica y tenía que entenderse con los franceses en Marruecos, etc. Es decir, al principio hubo un retraimiento del gobierno, que no se animó a organizar una gran conmemoración, y la mayoría de las celebraciones de 1908 fueron a impulsos locales. Incluso en Madrid, la capital de la monarquía, y donde, saben, se celebraba el 2 de mayo como la mecha que había prendido la rebelión antifrancesa, el ayuntamiento conservador tardó mucho en ponerse en marcha, y las iniciativas más dinámicas partieron de la sociedad civil madrileña y del ejército. Por ejemplo, instituciones como el Círculo de Bellas Artes o el Centro de Hijos de Madrid, que elevó un monumento al pueblo del 2 de mayo, etc.
y el cuerpo de artillería. Por ejemplo, pues si conocen Madrid, en la Plaza del 2 de Mayo se conserva todavía el arco del cuartel de Monteleón, con las estatuas de Daoiz y Velarde ahora allí, y bueno, pues organizó un gran festival escolar donde los niños recibieron una especie de catecismo patriótico, se explicaba la vida de los grandes héroes como ejemplo para la infancia, etcétera, y donde se vio esa vocación pedagógica de los militares, que van a ser uno de los actores más activos en las conmemoraciones de entonces. Pues bien, pese a estas medias tintas gubernamentales, las celebraciones de Madrid fueron todo un éxito, hubo un gran eco popular, la gente se volcó, participó en todas las actividades, y en ello tuvo mucho que ver la figura de Alfonso XIII, la figura del rey, que participó, acudió a la práctica totalidad de los números previstos. Claro, la presencia del rey, la presencia del monarca, hacía que cualquier celebración local se convirtiera en una celebración nacional, que adquiriera un alcance y unas dimensiones y unas repercusiones nacionales. Se demostró entonces, por lo tanto, la gran potencia nacionalizadora de la monarquía, lo cual pues tampoco era sorprendente, porque en buena parte de los países europeos las monarquías habían emprendido esas tareas nacionalizadoras y esa identificación con sus respectivas naciones. Piensen, por ejemplo, no sé, la reina Victoria como, salvando todas las distancias, ¿no?, la reina Victoria como símbolo del Imperio Británico, ¿no? El rey acudió, como digo, a los festejos, descubrió lápidas, asistió a funerales, presidió desfiles, funciones, fiestas académicas, inauguró monumentos, una gran exposición, tomó parte en la procesión cívica que recorrió el centro de la capital. En ese festival escolar de la artillería que he señalado, dio a besar la bandera de España al príncipe de Asturias, en lo cual pues parece que al público le emocionó grandemente, según la prensa de entonces. En fin, digamos, aquellos actos contribuyeron a la popularidad del rey, y los liberales monárquicos interpretaron aquello como una adhesión del pueblo a una monarquía cuasi democrática. ¿Qué pasó en el resto de España? Pues más o menos las celebraciones siguieron pautas similares. Se organizaron exequias por los fallecidos en la guerra, pasacalles, bailes, procesiones cívicas o cívico-militares, se repartieron ayudas a los pobres, premios a los escolares. Se organizaron veladas musicales y teatrales, exposiciones de objetos históricos, homenajes a héroes alrededor de sus estatuas, se descubrieron lápidas, se pusieron primeras piedras, se inauguraron monumentos, etc. El patrón consistía en destacar los méritos y hazañas autóctonas en la Guerra de la Independencia, sin cuestionar su carácter de lucha española. De hecho, las distintas ciudades competían entre sí por ver cuál había sido más valiente o había hecho una aportación más importante a la epopeya patriótica. Aquí podemos ver, a veces se ha discutido como una parte de esa debilidad del nacionalismo español, el peso, la influencia de las identidades locales, que es evidente, ¿no?, en la España contemporánea. Se ha tenido por un rasgo de esa debilidad del nacionalismo español. Más bien ahora tendemos a pensar que simplemente en España se ha accedido a la identidad nacional muchas veces a través de la identidad local o regional. Y esto tampoco es una excepción, incluso en la misma Francia, que pasa por ser el país más donde la nacionalización tuvo más éxito, también hay esa relación entre la petite patrie y la grande patrie, ¿no?, la pequeña patria y la gran patria. Bueno, pues esto es lo que ocurría en España. A través de la patria chica, diríamos aquí, se accedía a la patria grande, que era España. Esto en el centenario de la Guerra de la Independencia se ve con toda claridad. Las identidades nacional y local, a veces la regional, se reforzaban mutuamente en rituales que enfatizaban la cohesión de la comunidad en torno a las virtudes de aquellos paisanos que habían muerto o que se habían bregado un siglo atrás contra las tropas francesas. El ejemplo de los muertos fortalecía el espíritu cívico de los vivos, ¿no? Hay un artículo muy famoso de Anthony Smith, uno de los especialistas en nacionalismo más conocido, que habla precisamente de esa importancia de los muertos en el nacionalismo. Bien. En la mayoría de los lugares llevaron la batuta a los ayuntamientos o parlamentarios con influencia en sus respectivos distritos, que ejercían una especie de liderazgo comarcal, y en algunos sitios tomaron la delantera asociaciones como casinos, círculos recreativos, ateneos, sociedades económicas de amigos del país, etcétera, etcétera. En Sevilla, por ejemplo, se organizó lo que se llamó la Fiesta de la Solidaridad Española,
¿Por qué se llamaba de la solidaridad española? Porque era claramente una respuesta a la solidaridad catalana, organizada poco antes, en 1906. La Solidaridad Española de Sevilla no era un partido ni una coalición política, era una fiesta folclórica donde había gente vestida de todas las regiones españolas y celebrando el centenario. Cataluña, a estos efectos, tuvo sus rasgos peculiares. En principio, también allí se recordaron episodios gloriosos de la Guerra del Francés, sobre todo la principal conmemoración. Hoy ha estado aquí hablando Ferran Lluís Toledano, que ha estudiado este tema muy bien. Fue el centenario de la batalla del Bruc, donde se montó una fiesta con un fuerte contenido católico. Y hubo, como en todas partes, élites locales que resaltaban, señalaban, subrayaban la contribución de los catalanes a la guerra de la independencia, igual que luego habría también en el siguiente centenario, pues, gentes que escribirían acerca de la contribución de los diputados catalanes a las Cortes de Cádiz, ¿no? Sin embargo, en las élites catalanistas había cierto recelo respecto a estas celebraciones nacionalistas españolas, como es lógico, e incluso tenían preparada otra conmemoración alternativa, que era el 7º centenario del nacimiento del rey Jaime I de Aragón, convertido en padre de la nacionalidad catalana. Aquí ya podemos ver una contraposición entre patriotismo catalán y nacionalismo español, no necesariamente un acceso a través del regionalismo correspondiente a el nacionalismo español. Pues bien, el gobierno de Maura, que había apoyado con cicatería, como hemos visto, otras conmemoraciones, apoyó el centenario de Jaime I, y es que a los conservadores españoles de entonces les gustaba más la idea de un rey benévolo que gobernara sobre un conjunto de territorios autónomos que el espectáculo de las masas populares alzándose en armas contra un emperador, ¿no?, que era lo que se celebraba en 1908. Además, convenía a la estrategia política de Maura en aquellos momentos entenderse con los catalanistas, porque estaban en negociaciones con ellos para sacar adelante la ley de administración pública. Como es previsible, aquello indignó al españolismo liberal, que se quejaba de las honras a la momia del rey don Jaime, decía, y criticaba naturalmente al gobierno de Maura por no celebrar lo que había que celebrar. Como digo, el ejército también dio muestras de ser un agente nacionalizador de primera línea. El ejército de entonces había interiorizado el papel de defensor de la patria frente a los separatistas, como decían ellos, y no hay que olvidar que poco antes habían conseguido la ley de jurisdicciones tras el asalto, famoso incidente del Cucut, el asalto a las redacciones de los periódicos catalanistas en Barcelona. Siempre el ejército español con el respaldo del rey, con el respaldo de Alfonso XIII, y presentándose como los héroes del levantamiento contra Napoleón, lo cual pues era una cierta distorsión histórica, pero que servía a sus intereses. El epicentro de todas estas conmemoraciones fue Zaragoza. En Zaragoza, como he dicho, el gobierno liberal anterior a Maura había decidido hacer la conmemoración nacional, no en Madrid, sino en Zaragoza, y por lo tanto fueron los únicos festejos que contaron con apoyo del gobierno en aquel año, con apoyo económico. Zaragoza, para los nacionalistas liberales de entonces, representaba a toda España, y Zaragoza era, para los que sabían de estas cosas, la única ciudad que había estado a la altura que requería la magna celebración. También en Zaragoza se dio ese contraste y esa pugna por la memoria entre liberales y católicos, los liberales encabezados por Segismundo Moret, que era diputado por Zaragoza, y por Basilio Paraíso, el jefe de los republicanos locales, que había tenido, como saben, un gran papel en las movilizaciones regeneracionistas después del 98, y, por otro lado, los sectores católicos zaragozanos, que tenían un capital simbólico inmejorable, la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar, que no quería ser francesa, como saben, pues era zaragozana, aragonesa, española e hispanoamericana. Difícilmente podían encontrar un símbolo mejor, y a lo largo del año 8 pues hubo múltiples peregrinaciones a Zaragoza de todo tipo, la última de las cuales fue una peregrinación hispanoamericana que llevó al Pilar de Zaragoza, y todavía están allí, se pueden ver las banderas de todas las repúblicas hispanoamericanas bendecidas por el Papa. Me
naturalmente daba la casualidad de que la fiesta de la Virgen del Pilar fue el día que escogió Colón para descubrir América, el 12 de octubre, de forma que era fácil hacer a la Virgen del Pilar la reina de la Hispanidad. Las celebraciones de Zaragoza estuvieron centradas en el homenaje a los héroes, a aquellas gentes del pueblo que encarnaban los valores nacionales, las virtudes españolas y sobre todo las heroínas. Es llamativo cómo son las mujeres realmente las que representan al pueblo mejor que nadie. Son madres, son esposas, son personas que están en teoría condenadas a vivir en el ámbito privado, pero que salen a lo público en los momentos de emergencia y que representan mejor que nadie a la patria, ¿no? En primer lugar, naturalmente, Agustina de Aragón. Las lápidas y monumentos de Zaragoza se dedicaron a esos ejemplos cívicos. Y en Zaragoza también se asistió a la emergencia, gracias a la financiación del gobierno en parte, de un nacionalismo proyectivo hacia el futuro, de un nacionalismo regeneracionista, liberal, modernizador, encabezado por esos sectores, por Basilio Paraíso en primer lugar, que pensaban que el centenario debía ser una ocasión para la modernización del país. Y naturalmente, a comienzos del siglo XX, ¿qué había que hacer cuando uno quería apostar por el progreso económico? Pues una exposición. La exposición famosa de París de 1889, como saben, que había celebrado el centenario de la Revolución Francesa cuando se construyó la Torre Eiffel, y muchas otras exposiciones internacionales servían de ejemplo. Así que los liberales de Zaragoza apostaron por una exposición de artes e industrias, pero una exposición hispano-francesa, lo cual era llevar la contraria a toda la francofobia tradicional y también a los sectores católicos que veían en Francia al enemigo laico, anticlerical, democrático, etcétera, y republicano. Bueno, pues aquella exposición fue modesta, por supuesto, pero fue un gran éxito, igual que lo fueron la mayoría de las celebraciones de Zaragoza. Pues bien, ¿qué pasó en Cádiz? Pues entre 1910 y 1912 se celebraron, como es natural, los centenarios de las Cortes de Cádiz, primero, y de la Constitución de Cádiz después. Y esta vez, a diferencia de lo que había ocurrido en 1908, sí contaron con el apoyo del gobierno, en este caso del gobierno liberal, presidido por José Canalejas. En un principio la iniciativa correspondió a las fuerzas locales de Cádiz, que deseaban aprovechar la oportunidad para revitalizar la economía urbana, el alcalde liberal, empresarios, profesionales, múltiples asociaciones, desde la Real Academia Hispanoamericana hasta la Sociedad Económica de Amigos del País. El alcalde liberal Cayetano del Toro, como saben, moretista, fue un personaje crucial en todo esto. Los diputados gaditanos pidieron ya en 1910 que se concediera un crédito para conmemorar el centenario. Los republicanos en el Congreso presentaron una moción diciendo que mereceríamos que se nos declarara incapaces de reverencia y culto y con ello de amor a las libertades conquistadas por la progenie de los insignes, honrados y castizos constitucionales españoles, si tan señalada y memorable fecha la dejáramos de pasar inadvertida. Se referían al 24 de septiembre de 1910, que era el centenario de la primera reunión de las Cortes en San Fernando, y que el gobierno recogió esa proposición y decidió declarar fiesta nacional, algo que tenía bastante importancia. Fíjense que las fiestas nacionales de entonces eran las fiestas dinásticas, el santo, el cumpleaños del rey, de la reina, etcétera, pero no había una fiesta nacional como tal, como el 14 de julio en Francia, y esto no lo hubo hasta el 12 de octubre como Día de la Raza en 1918. Bueno, pues entonces se declaró el 24 de septiembre, solo por ese año, eso sí, fiesta nacional, y digamos que el gobierno y sobre todo el Parlamento, porque tiene importancia decir que fueron las Cortes las que dirigieron esta conmemoración, apoyaron y organizaron el centenario de septiembre de 1910 en San Fernando, que se organizó pues a la manera liberal, combinando a los héroes de la Guerra de la Independencia con la memoria de las Cortes de Cádiz. Se celebró allí una sesión especial del Congreso de los Diputados, y una gran procesión cívica. Las procesiones cívicas son constantes en esta época. ¿Por qué? Dirán ustedes. Bueno, primero porque tienen el modelo de las procesiones religiosas, por supuesto, pero también, y por lo tanto dan un matiz sagrado a las conmemoraciones, pero también porque
representan la unanimidad de toda la sociedad. Es decir, toda la sociedad representada por los distintos cuerpos, organismos, etcétera, que procesionan, muestran su respeto y su homenaje a los héroes o a los actos que se celebran, que se recuerdan. Bueno, en San Fernando hubo múltiples ceremonias, un desfile militar, donde la población pues aplaudió mucho a los héroes que venían de Marruecos, de luchar en la guerra colonial, y se repartieron premios a los alumnos de las escuelas públicas. Una de las preocupaciones mayores de los sectores que conmemoraban las Cortes de Cádiz era que se difundiera entre los niños y los jóvenes la obra gaditana, que con ello se fomentara la escasa cultura política de nuestros conciudadanos, decían. El Ateneo de Madrid, por ejemplo, emprendió una ambiciosa serie de conferencias sobre historia política contemporánea, pero también lo hicieron múltiples centros educativos, universidades, institutos públicos, escuelas, se publicaron libros, folletos y hasta tesis doctorales. Y muchas veces el tema de estas publicaciones era la aportación local a las Cortes de Cádiz. Sí, hay mucho libro que se llama Los diputados extremeños en las Cortes de Cádiz, los diputados asturianos en las Cortes de Cádiz, los diputados catalanes, como antes decía, en las Cortes de Cádiz. También en este ámbito el peso de la identidad nacional y esa idea de la identidad local, quiero decir, y la idea de la identidad local como vehículo, como canal para el acceso a la identidad nacional es muy importante. Esta sería la primera fase de las conmemoraciones de Cádiz, la de septiembre del año 10. En marzo del año 12, cuando tocaba el centenario, hubo una celebración en Cádiz, aquí, pero con un carácter bastante local. Sobre todo consistió en un paseo triunfal por Cádiz del viejo liberal Segismundo Moret, que además de diputado por Zaragoza era gaditano y ejercía también un cierto patronazgo sobre Cádiz, porque, ¿qué pasó? Pues que les pilló el toro, ¿no? Y entonces pues no llegaron a tiempo de las fiestas de marzo del 12. ¿Qué hicieron? ¿Las suspendieron? No, las aplazaron. Y las aplazaron a octubre del 12. Y en octubre del 12 debían celebrarse las fiestas grandes, donde el gobierno se dispuso a echar el resto. Una comisión nacional, donde estaban representadas naturalmente también las fuerzas vivas de Cádiz. Se diseñó un calendario donde se veían los múltiples significados de la conmemoración. Con la presencia del rey y de las más altas autoridades del Estado, durante 3 días se debía desarrollar en Cádiz un programa bastante complejo y bastante completo. Por lo menos podemos identificar 5 núcleos temáticos, diría yo. El militar, con misa de campaña, parada, retreta. El político parlamentario, con procesión cívica, como no, y velada parlamentaria. El escolar, con juegos florales. El local popular, con deportes, bailes, comida para los pobres, corrida de toros. Y el internacional, fundado en la presencia de misiones extranjeras. La ciudad se preparó para recibir un aluvión de turistas, con mucha ilusión, pero, como saben, 2 acontecimientos inesperados vinieron a estropear los planes del centenario. Uno fue el súbito fallecimiento de la hermana de la infanta María Teresa, hermana del rey Alfonso XIII, que hizo que el rey anulara su asistencia, pese a las protestas locales, que dijeron, tiene que venir, al final no vino. Y, por otro lado, el estallido de una huelga general ferroviaria que mantuvo ocupados en Madrid a Canalejas y a la mayor parte de su gobierno. La memoria del origen de la monarquía constitucional no parecía estimular lo suficiente a Alfonso XIII como para desplazarse hasta Cádiz en aquellas circunstancias de luto, ni tampoco terminaba de cuajar la unidad de los españoles de todas clases que presuponía el nacionalismo gobernante. Los católicos, por ejemplo el Debate, el periódico católico, opinó que los españoles habían condenado a la marginalidad a aquellas fanfarrias del régimen liberal. Las fiestas se celebraron de todos modos. El rey estuvo representado por el marqués de Estella y tuvieron algunos elementos de cierta resonancia, por ejemplo los juegos florales o los desfiles de las tropas indígenas que habían estado en Marruecos, ¿no?, que llamaron mucho la atención. Pero en general casi todos los medios apuntaron una cierta frialdad, incluso cierta melancolía por el clima social que las había acompañado. Y todos estuvieron de acuerdo en que lo mejor de la conmemoración había sido la dimensión americanista del centenario, con participación de diputados americanos. Las Cortes de Cádiz, como saben, habían definido la nación española de 1812 como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
Y a principios del siglo XX surgía con mucha vitalidad una vertiente del nacionalismo español que era el hispanoamericanismo y que pretendía a España dotar de una posición internacional relevante, haciendo de ella la cabeza de una comunidad cultural, a la que se llamaba la raza normalmente, de los países de habla española. Pues bien, en el centenario de Cádiz se pretendía que España, la madre patria, acogiera a sus hijas, a veces se las llamaba hermanas, a veces hijas, dependiendo. También porque las repúblicas americanas por entonces, hispanoamericanas, estaban pues bastante en contra de la intervención de Estados Unidos. Estados Unidos era el enemigo de la madre patria porque la había derrotado en 1898, de manera que encajaban los intereses de ambos lados del Atlántico. España había enviado ya delegaciones a los centenarios de las independencias americanas en 1910, 1911, y en 1912 les tocaba a los americanos venir a España al centenario español, que era el de las Cortes de Cádiz. Bueno, y efectivamente, algunas repúblicas hispanoamericanas enviaron delegaciones de altura, incluso presididas por expresidentes de las repúblicas. Pero quizá aquí hay que destacar el protagonismo del que sería el principal promotor de la vertiente hispanoamericana de las fiestas, que fue Rafael María de Labra, un verdadero convencido del valor de las conmemoraciones, que organizó la llamada Fiesta de las Lápidas. Qué cosa tan tétrica, dirán ustedes. Bueno, las lápidas, ¿qué eran las lápidas? Pues esas placas conmemorativas que se pusieron en la fachada de San Felipe Neri y que fueron en buena parte pagadas por asociaciones americanistas españolas y sobre todo por los centros sociales fundados por emigrantes españoles en Cuba, Puerto Rico, Argentina, Chile, México, Estados Unidos, y que celebraban los principios liberales de la Constitución, desde la soberanía nacional hasta la libertad de los indios, y que formaron en la fachada de San Felipe Neri un verdadero marco ceremonial, un verdadero espacio de memoria. Esto fue, como ven, una iniciativa privada, no era una iniciativa del gobierno. Labra era el contacto de muchos de estos centros de migrantes con España y fue verdaderamente un éxito. Los organizadores de las conmemoraciones de Cádiz querían dejar huella. Por ejemplo, en toda España consiguieron que se bautizaran calles con los nombres de diputados americanos de las Cortes, por ejemplo, Mejía Lequerica. Aquí en Cádiz el Ayuntamiento consiguió en poco tiempo organizar el Museo de las Cortes de Cádiz, que aún hoy existe, y creo que han debido reabrir o deben reabrir en breve. Y la gran tarea de crear un espacio de la memoria en Cádiz era construir un monumento, un gran monumento que ya estaba previsto desde las Cortes y que debía consagrarse a las Cortes, Constitución y sitio de Cádiz. Es ese gran monumento que se construyó, que empezó a construirse entonces en la Plaza de España, con una planta semicircular y con distintas alegorías a la guerra, a la paz, a la libertad, a la justicia, a la democracia y el progreso, que está presidido por la Constitución. La falta de consenso sobre los contenidos del centenario, estas discrepancias entre distintas versiones del nacionalismo español, hicieron que el monumento sufriera muchísimos retrasos, a pesar de las peticiones de los liberales, y que al final lo acabaran durante la dictadura de Primo de Rivera y lo inauguraran pues en un contexto completamente distinto, donde los valores liberales que celebra el monumento pues ya no estaban presentes entre las élites gobernantes. Para concluir, podemos terminar diciendo que desde luego el desastre del 98 estimuló las políticas de la memoria del nacionalismo español, que este nacionalismo vio en el centenario la oportunidad de restaurar el orgullo nacional mediante el recuerdo de las glorias pasadas en la guerra de los españoles contra Napoleón, que existía un cierto acuerdo en cuanto al significado general de la celebración patriótica, pero no en cuanto a algunos rasgos fundamentales de la misma. Mientras el nacionalismo católico la concebía como el recuerdo de la identificación inmemorial entre España y la Iglesia, el nacionalismo liberal prefería contemplarla como la oportunidad de reactualizar los mitos populares, de subrayar el nacimiento en plena guerra del moderno constitucionalismo español y, más aún, de evidenciar la regeneración de España en su camino hacia la modernidad.
Las iniciativas gubernamentales defraudaron a menudo por su timidez, pero se vieron compensadas por el activismo de distintos agentes de la sociedad civil, entre los cuales destacaron sobre todo la prensa liberal y todo tipo de asociaciones de carácter cultural, el ejército, como hemos visto, erigido en baluarte de la unidad nacional, y también el rey Alfonso XIII, plenamente imbuido de los mitos nacionalistas y consciente de la capacidad de nacionalización de la corona. Como he dicho, la ausencia del rey deslució la celebración de las Cortes de Cádiz y, sin embargo, pues en Madrid o en Zaragoza fue importante. Los festejos, como hemos visto, tuvieron mayor fuerza allí donde coincidieron con impulsos locales. Es decir, más que políticas sistemáticamente planificadas y llevadas a cabo por los gobernantes, lo que encontramos son proyectos locales que obtienen de vez en cuando el patrocinio estatal. Eso, desde luego, indica una diferencia del caso español frente a otros casos nacionales, en los que el papel del Estado fue mucho más intenso, por ejemplo en Francia o en Argentina, y más bien su cercanía a otros procesos de nacionalización como el de Inglaterra o el de Alemania, donde la iniciativa local es mucho más importante. Porque, ya lo he dicho varias veces, las identidades locales y regionales no solo no se enfrentaban con la identidad nacional, sino que la reforzaban. La patria chica de la ciudad correspondiente o de la región daban acceso a la patria grande, España. La excepción principal creo que era Cataluña, donde el catalanismo, ya separado definitivamente de la identidad construida por el nacionalismo español, o casi, buscó sus propias celebraciones alternativas. Por otro lado, las conmemoraciones tuvieron un notable éxito popular, lo cual podría corroborar la buena salud de la nacionalización española a la altura de la primera década del siglo XX. Pero solo se desarrollaron según lo previsto por sus organizadores, allí donde existía un amplio consenso sobre los elementos centrales de la celebración, como ocurrió en Zaragoza. Sin embargo, donde la conmemoración fue alentada solo o principalmente por unos sectores políticos frente a otros, como ocurrió en Cádiz, con las fiestas de contenido liberal que los católicos rechazaban y en las que los conservadores se abstuvieron, la sensación dominante fue de fracaso. Y nada más, muchas gracias. Lola, hay debate, ¿no? Tenemos, sí. Bueno, pues si todavía tenemos ímpetu dialéctico y ganas de preguntar, tenemos unos minutitos para el debate de esta sesión y de todas las de la tarde, ¿no? Que se hacen conjuntamente, así que los ponentes de esta tarde pueden... Me pasa un poco, ¿no? Pero no, una hora esto. Que me tengo que ir ya porque tengo mujeres entrando y entro a pasar por el bueno. Así que si alguien quiere hacer una pregunta me lo haga rápido. Tú te llamas Luis Miguel, ¿no? Yo soy Luis Miguel. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna intervención referida a la ponencia de Luis Miguel García Lozano, que la haga ya porque se tiene que ir. Luis Miguel. Pues vaya que este es exactamente un tema que nos va a abrir nuevas búsquedas a los historiadores del derecho, ya que es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos, que trabajos como este podamos compartirlo para encontrar, pues justamente en América, el inicio de la doctrina de las instituciones jurídicas, de una sistemática que se origina con la Constitución de Cádiz, pero que sabemos que hay antecedentes. Ya en el siglo XVIII, en un manual para formación de abogados que se llama Ciencia del Foro, aquí pues se corrige alguna plana, en otro pie de página se insiste en que lo que deben de aprender los abogados españoles es el derecho patrio. Y seguramente que de ahí, buscándole en sus archivos, ustedes van a encontrar esta sistemática, estas instituciones, esta doctrina que para quienes no están advertidos creen que Cádiz la aporta. Creo yo que el derecho español, con toda su ranciedad medieval,
Fue muy sólido en estas instituciones jurídico-judiciales, y además veo que el derecho, en términos generales, a partir de las constituciones de Cádiz, se va a convertir en una teoría universal. Al menos en América así lo vamos a ver, porque estamos justamente celebrando los 200 años del origen de una constitución que configura un Estado. Así que bueno, yo lo felicito mucho y me llevo su trabajo. Espero que intercambiemos correos para ampliar esta experiencia. Entonces, aquí estás una joven en estas cosas. ¿Crees que el constitucionalismo iberoamericano pueda encontrar en la Constitución de Cádiz una matriz de la que pueda salir todo este haz de problemas y, digamos, que pueda sistematizar un conjunto de ideas fuertes, tal como lo tiene el paradigma anglosajón, el paradigma de la Revolución Francesa? Es decir, ¿crees que pueda proyectarse imaginariamente un paradigma iberoamericano? Bueno, pues en varias ocasiones se ha puesto de relieve precisamente la influencia que tiene la Constitución de Cádiz a lo largo de determinados países, y obviamente la influencia que queda clara y es notable en muchos países de Latinoamérica, y es sobre todo también, por ejemplo, en la Constitución del Reino de Nápoles y dos Sicilias, que muchas veces nos olvidamos de él. España en bastantes ocasiones, el otro día se suscitó una pregunta sobre si la Constitución actual en vigor en España ¿por qué no se reconocía que tenía una influencia en Cádiz? Yo personalmente no lo opino, pero sin embargo ha quedado claro que España acudía a las leyes fundamentales de Bonn, acudía también en cierto modo a la Constitución de Weimar, y también acudía al derecho constitucional italiano. O sea, el traslado de influencias entre Italia y España era bastante común y era bastante habitual. En el caso de América, por supuesto, yo creo que tuvo bastante influencia en el desarrollo posterior del derecho constitucional. También hay que tener en cuenta que América siempre un poco, por desgracia, ha rechazado y sigue rechazando, sobre todo en determinados países como puedan ser Bolivia, sigue rechazando esa idea de la madre patria y de este asunto, y de hecho en Bolivia los discursos de los políticos son a veces hasta incendiarios, en el sentido de que rechazan todo lo que venga de España, casi planteando el asunto desde el punto de vista de que vamos a volver otra vez, vamos a resucitar a Colón, vamos a coger otra vez las dos carabelas y la nao, va a ir otra vez a conquistar América, y bastantes problemas tenemos nosotros como para ir ahora a meternos en otros asuntos que además no nos importan ni nos conviene meternos en ellos. Entonces yo pienso que sí, que evidentemente la Constitución de Cádiz ha tenido una influencia en el desarrollo constitucional posterior de América, dependiendo del país, mayor grado o menor grado, y por supuesto también hay que hacer notar, como ya le he dicho, el rechazo que siempre ha habido manifiesto a todo lo que oliese a España, igual que en España lo había todo lo que oliese a Francia. Sin embargo, se ha puesto de relieve en esta misma mesa, y yo mismo lo he hecho, que nosotros queríamos aislar a Francia y que quedase clara la frontera entre Francia y España. Sin embargo, en muchas ocasiones acudíamos a sus instituciones, y yo lo he puesto de ejemplo con el Consejo de Estado, que se crea un día y al día siguiente se deroga. O sea que abrimos ya el debate a cualquier ponente, y agradecería para que pudieran entrar muchas intervenciones que sean rápidas, concisas y precisas las respuestas y las preguntas. El profesor Rodríguez. Que lo he visto a él primero. Gracias. Sí, bueno. El tema de la representación tiene una bibliografía bastante extensa, y me parece que valdría la pena de considerarla.
Uno de los problemas de las dos ponencias, en mi opinión, es que toman una visión de un lado, sugiriendo que igualdad era algo lógico, pero el problema fundamental es que se está hablando de cosas diferentes. Por ejemplo, en aquel entonces se creía que el cálculo de Humboldt, de la población de Hispanoamérica, 16,5 millones de habitantes, y España 10,5, entonces igualdad quería decir que los españoles iban a ser minoría en sus propias cortes. Yo dudo que eso pudiera haber existido en América o Alemania o Inglaterra o Estados Unidos. Si nadie quiere decir, ustedes pueden participar conmigo y yo me quedo con la minoría en esta empresa. Entonces la discusión de los americanos en cierta forma era exagerada. Ahora, los no hispanos fueron muy importantes, pero no fueron los únicos. Por ejemplo, el más grande defensor de las castas fue Mejía Lequerica. Los no hispanos tampoco estaban unidos, algunos se oponían. Así es que mucho depende en la situación. Ahora, el caso de la representación se puede ver de varias formas, pero me parece que lo más lógico es entender la situación en aquel entonces. Lo que los americanos querían eran dos cosas. Una, tener representación que les haría la mayoría, y dos, que separe las cortes hasta que haya elecciones en América, que también hubieran sido una cosa exagerada. Pero del lado de los peninsulares, sí hubo gran apoyo. Por ejemplo, cuando hay el voto sobre lo que va a pasar en la Constitución, y habían 104 diputados ahí, 100 diputados votaron a la igualdad y 4 en contra. En el caso de la situación de si se permitía nuevas elecciones en América, el presidente de las Cortes en aquel momento era un nuevo hispano, Pérez, y Pérez paró la discusión y dijo a los que estaban en contra que no importaría si perderían. Entonces, en ese caso un nuevo hispano lo paró, pero el voto, si mal no me acuerdo, era alrededor de 65 a 62. Entonces eso quiere decir que una gran mayoría de los españoles también estaban a favor de eso. Y finalmente, el caso de la representación se hizo un problema muy polémico y bastante violento, porque hubo ataques de diferentes tipos, por ejemplo del Consulado de México, que insultó a las castas de los indios, etc. Pero en el debate ya se cambió de igualdad sino a mayoría, y eso fue un problema. Una solución se propuso de un diputado de Asturias, me parece, y su sugerencia fue que se den 100 o 150 diputados a cada lado, y que se podían elegir a base de poblaciones locales. Entonces los españoles estaban dispuestos a dar igualdad, pero no superioridad a los americanos. Ahora, la otra cosa es que hay que ver qué pasaba en el mundo en entonces, no lo que creemos nosotros. El Parlamento inglés, que se supone que es el mejor del mundo, ni siquiera dio un diputado a los blancos de América, ni uno. Jamás reconoció a los indígenas como sujetos de la monarquía, y en Estados Unidos no llegaron a ser ciudadanos hasta 1924. En contraste, desde el principio, desde la Junta Central en adelante, los indígenas y los mestizos no de ascendencia africana eran ciudadanos, y no hubo ningún debate sobre eso. Y finalmente, el otro aspecto es que ¿dónde tenían derecho gente de ascendencia africana en ese mundo? En ese sentido, estoy de acuerdo que deberían tenerlo, pero se tiene que ver cómo era la situación en aquel entonces. Y finalmente, lo que sí se hizo en las Cortes es decir que en casos especiales de gran mérito podían ser ciudadanos. Ahora, en Estados Unidos hubo una tremenda guerra, la más violenta de todas las guerras de Estados Unidos,
para terminar con la esclavitud. Y todavía hay prejuicios contra los agentes de ascendencia africana. Bueno, yo quiero contestar a su pregunta, profesor. En las 30 páginas del escrito se da la idea y la tesis que los novohispanos utilizaron esa idea de la igualdad de representación, pero para solicitar beneficios para sus provincias. Y a través de las 30 páginas se desarrolla esa idea y se evidencia que efectivamente estos novohispanos que han llegado con instrucciones provinciales utilizaban el concepto de nación como una estrategia para tener beneficios en sus provincias. Bueno, antes de dar la palabra, ha pedido la palabra Alberto Ramos, Fran Toledano, González Troyano y... ¿cómo te llamas? Perdona. Eugenia. ¿Alguna más en principio? ¿No? Para saber más o menos. Y Mario Trujillo. Muy bien. Alberto. Un poco para contestar lo que había dicho el compañero que se acaba de ir, con lo cual no sé si ya cabe decirlo, pero sí me gustaría un poco matizar lo que se ha dicho anteriormente. Es decir, el problema cuando hablamos de la influencia de la Constitución del 12, de 1812 en América, es que solo se miran las constituciones. Sí, lo que no podemos pensar es que solo hubo influencia en textos constitucionales y nos quedamos ahí. El profesor Rodríguez ya ha demostrado muchas veces que hubo influencia en otros aspectos de participación política, en los ayuntamientos, en elecciones. Entonces, cuando hablamos de la influencia o huella de Cádiz en América, no podemos mirar solamente los textos constitucionales, que en algunos influyeron, en otros no. Y bueno, con respecto a también lo que se ha dicho, bueno, no podemos olvidarnos, un tema que debíamos analizar de los historiadores españoles, es cuál es el reconocimiento a la independencia de los americanos, que es muy larga, que se está desde 1836 que se reconoce a México hasta 1880 se reconoce a Bolivia. Sí, es cierto que los bolivianos tienen que estar molestos con los españoles que tardaron tantos años en reconocer su independencia. ¿Por qué a los mexicanos en el 36 y a los bolivianos en el 80? Es decir, y hay una cadena de reconocimientos que son tratados especiales que va haciendo el gobierno español con los nuevos gobiernos de la República Americana. Y eso hay que tenerlo también en cuenta para entender muchas de las posturas que después se provocan. Solucionarlo como de la madre o hermana patria, pues los hijos o las hermanas, pues no soluciona el problema. Bueno, con lo de la representación ya lo ha dicho Jaime Rodríguez. Yo comparto el criterio también de Mónica cuando dice que no, que realmente había un problema más allá, no solamente era el número. Íbamos más allá en ese tema. Y yendo a lo que quería preguntarle a la profesora Portuondo, me pareció, y quizás entendí mal, que se hablaba del reconocimiento del problema de la trata de esclavos y el fin de la esclavitud en un contexto internacional. Y si la ponencia está hablando entre 1812 y 1830, también hay que recordar cuándo se van reconociendo la esclavitud, es decir, cuándo se va reconociendo o negando la esclavitud. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si en el Reino Unido y en España en los años 30, en Brasil la esclavitud desaparece en 1880 y tanto. En muchas naciones americanas ya independientes la esclavitud se mantuvo. ¿En qué contexto podemos hablar de un problema centrado en las Cortes de Cádiz, en la repercusión de las Cortes de Cádiz, en el trienio, incluso en la recuperación de la Constitución de 1836 para hacer la Constitución del 37, de un problema exclusivamente centrado entre la parocracia y la legislación, cuando en muchas naciones americanas la esclavitud se abolió mucho más tarde? El caso de Brasil es sintomático, 1887-88, 1887-88. Y me quedaba algo, pero después ya, si me da tiempo... Te damos una segunda ronda, si acaso. Bueno, yo quería apuntar una cosa con relación al tema de la representación, porque en realidad lo que se pretendía era el número de personas en América, pero
no exactamente como derecho pasivo, no como derecho activo, es decir, que esas personas tendrían se contarían para elegir más diputados, pero no serían elegidos todos, incluyendo las castas. Entonces no es el tema, no es claramente una valoración absolutamente democrática de la participación de todos, incluyendo las castas, aún siendo reconocidos como ciudadanos, porque el tema de la elección implicaba una cuota determinada de riqueza en cada región para ser electores, que a su vez elegirían a los diputados. Entonces no exactamente implica una yo sé que tenemos que tomar en cuenta la época, pero quería hacer esa aclaración porque a veces se puede entender como si es que todos tuvieran derecho activo y que podía llegar a ser un individuo de una casta, llegar a las Cortes de Cádiz. Entonces, en el caso de lo que usted se refiere, yo me estoy refiriendo no al tema de la abolición, que incluso se debate en 1837 en las Cortes del año 36 al 37, incluso uno de los elementos que influye en que no haya una acción mucho más activa de los diputados o de los que aspiraban a ser diputados en el año 37 en la nueva Constitución es el hecho de que en España se discute la abolición de la esclavitud para la península, ¿verdad? Entonces el problema fundamental es que para Cuba siempre gravita el tema de la esclavitud y el comportamiento cada vez más reaccionario de la oligarquía criolla en aras de mantener el sistema de la esclavitud. Una participación mayor de la población ya libre de color fundamentalmente o esclava implicaba, claro, la pérdida de autoridad, la pérdida de poder. Por eso yo explicaba que en 1836, cuando Manuel Lorenzo proclama en la región oriental de Cuba la Constitución del año 12, simplemente hay una reacción total, sobre todo del occidente del país, donde florecía mayormente la plantación, apoyando a Tacón, que era, digamos, el hombre de las facultades omnímodas, para sofocar el movimiento. Y en esto estuvo a favor todas las naciones que aspiraban al dominio en el ámbito del Caribe, porque eso rompía el equilibrio, el hecho de que incluso lo de Lorenzo podía llevar a una lucha por la independencia, porque había amenazado con dar armas a los esclavos y podía dar inicio a una insurrección independentista. Entonces esto se pospuso por casi prácticamente 30 años, pero se fue con todas las energías y en España se apoyó esto y tratar de mantener la situación estable en la región oriental e incluso enviar una expedición para evitar que la cosa siguiera tomando fuerza, que el cambio se extendiera al centro de la isla, porque naturalmente que eso no convenía tampoco a España, que se beneficiaba grandemente con las riquezas de Cuba, que era lo que le quedaba, como también Puerto Rico y Filipinas, pero era su colonia más importante, como todos ustedes saben. Inglaterra, que había proclamado la independencia de la esclavitud, a la abolición de la esclavitud en Jamaica y en sus otras colonias, se opuso a esto simplemente porque había muchos propietarios ingleses que tenían esclavos en Cuba, particularmente en las minas de cobre de la región oriental, y se blindaron para liquidar la situación en esta región. Profesor Toledano. Sí. Bien, al profesor Moreno Luzón. En la prensa católica de la época del centenario, al menos me parece que aparece un aspecto de forma machacona, repetida, que trata sobre un desvío. Es decir, sobre las Cortes de Cádiz se dice todo lo peor del mundo, pero en cambio se dice también que una cosa positiva tenía, y es que convocaron Cortes. Es decir, parece que se sume
es una visión que se suma a una larga historia de desvíos, y que me parece muy bien justamente que nuestra historiografía ha superado la historia de los fracasos, pero las perspectivas culturales o de la historia cultural parece que hablan más bien, nos están hablando de choques entre historicismos, de desvíos en los comuneros o desvíos en el 18 extranjerizante, y ahora los católicos de aquella época hablaban de este desvío, de unas cortes que pudieron ser y no fueron. Entonces este es un aspecto que me gustaría a ver qué es lo que piensas, y al lado otro, que es el de la relación entre parlamentarismo y claro, también y procesos de nacionalización, porque claro, una de las quejas, no del lado de los católicos, sino del lado digamos liberal y de la izquierda liberal, era la escasa cultura cívica, la escasa cultura constitucional, que la conmemoración vino a destiempo, que no se enseñaba en las escuelas, que las Cortes y Cádiz no aparecía la guerra, y poco, pero no la Constitución. Entonces claro, llevábamos décadas de crítica a los partidos, como Sarasola lo has puesto muy bien, de manera muy acertada, pero de crítica a los políticos en camisa, todas las biografías que se hacen negativas sobre los políticos, no solo desde los sectores conservadores, sino desde sectores liberales y progresistas. Entonces, la cuestión sería, ¿hasta qué punto aquí no sucede lo que el profesor Banti ha señalado para Italia, que fue un vaciado, sobre todo en los años entre los 60 y 80, vaciado de la soberanía del legislativo, del Parlamento, y una transferencia de esta soberanía de forma sacralizada hacia la monarquía? Es decir, la nación no es la soberanía del Parlamento, sino que la nación es la monarquía. Entonces esto quizás dificulta también, porque cuando llega a 1910, llega a 1912, claro, la visión que se tiene negativa de la política, de los políticos, no solo procede del desastre de la literatura, del desastre que sí, evidentemente, ¿no?, pero quizás también de un fenómeno de larga duración que en términos de cultura política ha sido, digamos, negativo también, no sé. Muy bien. Bueno, dos cosas que planteas a mí me parecen interesantes. Respecto a la primera, a ver, yo lo que he encontrado en la prensa católica y sobre todo en la prensa tradicionalista es la idea de que las Cortes efectivamente pudieron haber sido otra cosa, y ahí está toda la polémica sobre cómo se convocaron y todo eso, pero que en vez de mirarse en el espejo de las Cortes tradicionales estamentales españolas, se habían mirado en el espejo francés, básicamente, y que quienes decían representar a España en realidad lo que estaban es contaminados por las ideas extranjeras que jamás podían adaptarse a la forma de ser española, es decir, una especie de cuerpo extraño que se había infiltrado en España, y que además, claro, jugaban con la idea de que Cádiz, como era la retaguardia, pues los doceañistas habían sido una especie de traidores que habían apuñalado por la espalda a los españoles que estaban luchando por las ideas contrarias, que eran las auténticamente españolas, una especie de quintacolumnismo, digamos, ilustrado, masónico, liberal, de raíz francesa. Y entonces esa acusación de extranjerismo es constante, sí, efectivamente es así. Respecto al Parlamento y la nacionalización, bueno, el Parlamento en la época de la Restauración en España tenía una imagen pésima, imposible de empeorar, diría yo. A ver, yo me he dedicado a estudiar la imagen del parlamentarismo, por ejemplo, en la literatura, en las novelas, obras de teatro, etcétera, en las caricaturas de prensa y también en las crónicas parlamentarias, que es todo un género, y los tópicos negativos regeneracionistas o pre-regeneracionistas y luego ya regeneracionistas son constantes. Frente a ello no hay un esfuerzo oficial de cambiar la imagen del Parlamento, salvo en algunos momentos. Y
justamente en el centenario de las Cortes de Cádiz es uno de esos momentos. El Parlamento Liberal de 1910-1912 sí que toma iniciativas para mejorar la imagen. Por ejemplo, pues la edición de antologías de discursos de los parlamentarios de Cádiz y, por ejemplo, la conmemoración a la que hemos aludido, sobre todo la de 1910, que tiene un protagonismo parlamentario evidente. Es decir, tratan de, aparte se ponen los nombres de algunos doceañistas en el salón de sesiones, hay traslado de liberales al panteón de hombres ilustres por parte del Parlamento, en fin, hay una serie de esfuerzos, digamos, de reivindicar Cádiz como legitimación del sistema parlamentario de entonces, ¿no? Claro, esto de que haya un trasvase, digamos, en términos simbólicos del Parlamento a la monarquía, me parece que es bastante adecuado. Verdaderamente, sí. En esta época de la que yo he hablado, durante el reinado de Alfonso XIII, hay claramente un esfuerzo de identificación de la monarquía con la nación, claramente, y se multiplican toda clase de rituales, grandes ceremoniales, y la jura, y la boda, y los viajes regios, y muchísimas más cosas. Y hay cierto éxito, desde luego, de este esfuerzo. Es decir, el hecho de que en el centenario la presencia del rey fuera tan crucial, por ejemplo, me parece que abona esa idea, ¿no? Sí. Alberto. A ver si me atengo a las directrices del profesor Fernando Durán y en 2 minutos digo así. Es directamente dirigido al profesor Moreno, que me ha gustado mucho, es un relato, que me ha parecido perfecto, pero hay 2 coletillas. Uno, que no olvidemos que toda conmemoración implica el querer cerrar heridas. Es algo que está todavía latente y que se hace la conmemoración para rememorar cosas que no se acabaron en su momento de cerrar. Entonces, ha hecho una alusión que precisamente a Francia. En Francia, la conmemoración o la rememoración de 1889 se forja, por decirlo así, con una exposición, porque el gran problema era qué había que conmemorar, 1789 o 1793. Claro, sí. Es decir, nosotros aquí, los jacobinos franceses, habían acabado con los nacionalismos. Ese era un problema ya para ellos totalmente accesorio, mientras que aquí era un problema latente. Cuando llega en Francia 1979, no se hace ninguna conmemoración, ni siquiera la gran exhibición, la gran no se hace, porque lo que estaba en esos momentos latentes en ello, ¿qué conmemoramos? ¿La izquierda o la derecha? ¿Cuál fue la revolución que se realizó? ¿La democrática o la del 93? Porque en ellos era lo que estaba latente. Nosotros en España continuamos hablando de los nacionalismos porque los jacobinos no acabaron con los nacionalistas. Bueno, se ha explicado usted muy bien y en menos de 2 minutos, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a ver. La comparación con Francia es recurrente siempre porque, yo he hablado antes digamos, de los discursos habituales en la historiografía española acerca de la historia contemporánea de España, ¿no? Y en la historia económica el ejemplo, el modelo era Inglaterra, claramente, o sea, aquí no había habido revolución industrial como la británica, y en el caso de la nación el modelo es Francia. Y lo que se ha sostenido durante mucho tiempo es que aquí efectivamente no pasó lo que usted dice que pasó en Francia, y lo que durante mucho tiempo pensábamos que había pasado. Claro, ni aquí la botella está vacía del todo, ni en Francia está llena del todo, porque por múltiples investigaciones, para empezar el que es un gran clásico de los estudios sobre el nacionalismo y la nacionalización, que es De campesinos a franceses, de Eugene Rieder, sabemos que en Francia no hablaban francés buena parte de los campesinos franceses hasta finales del siglo XIX. Es decir, fíjese si había pasado tiempo desde los jacobinos, ¿eh? De manera que esa nacionalización exitosa no lo era tanto y había sido más tardía de lo que parecía. Mientras que en España más bien tendemos a llenar la botella, aunque sea por debajo de la mitad,
cuando hablamos del siglo XIX y vemos cómo las expresiones mayoritarias en cualquier región, en cualquier acto o celebración o medio de comunicación, hasta bien entrado, o sea, hasta finales del XIX por lo menos, en todas partes y en casi todas partes en la época que yo me refería, son españolistas, es decir, no hay más nación que la española. No hay más nación que la española. Hasta que naturalmente los movimientos nacionalistas alternativos empiezan a hablar de sus propias naciones. Luego, de que las conmemoraciones sirvan para cerrar heridas, pues no sé, hay conmemoraciones muy conflictivas. Piense usted, por ejemplo, en las dificultades que han tenido los alemanes para encontrar una fiesta nacional. Es terrorífico, porque además las que se les ocurrían no podían ser, ¿no? Porque siempre había algo en la historia de Alemania oscuro que lo impedía, ¿no? Entonces, bueno, pues en la actualidad la fiesta nacional alemana prácticamente no la celebra nadie, porque es la fiesta de la reunificación y no tiene un carácter popular, tiene un carácter solamente oficial, y aquellas festividades que han tenido más relevancia popular, pues por una razón o por otra no se pueden celebrar porque son de bandos. O sea, o bien recuerdan al imperio, o bien recuerdan al nazismo, todavía peor, o bien, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que las conmemoraciones no siempre unen, muchas veces dividen. Y las conmemoraciones yo las concibo como una especie de arena donde hay conflictos políticos. Incluso las francesas dividen, porque el 14 de julio por la derecha francesa durante mucho tiempo no fue aceptado. Porque la Francia, por decirlo sintéticamente, de Juana de Arco y de la Virgen de Lourdes, no se sentía en absoluto representada por el 14 de julio, que era la fiesta republicana, ¿no? La toma de la Bastilla. De manera que, hasta en el caso de Francia, fíjese, yo creo que muchas veces no ocurre eso. Eugenia. Mi pregunta era para el profesor Olga, y yo he observado de que cuando se ha hablado de negros y mulatos libres, el término libre es siempre muy relativo, porque claro, cuando nosotros pensamos en hombres libres en Latinoamérica siempre pensamos en los criollos, pero se entiende de que son negros o mulatos libres, aunque no tenían derecho, por supuesto tenían más derecho que un esclavo que también era negro o mulato, y me gustaría saber qué derechos tenían esos negros o mulatos libres respecto a los esclavos. ¿Qué serían? En este caso lo único es la condición de horros, ¿no? De ser libres, bien haber adquirido su libertad por compra, aunque fueran de origen africano, o porque fueran criollos, es decir, descendientes de africanos, mezclados incluso podían ser, ya existían prácticamente desde el siglo XVI. Pero estamos hablando, en el caso de la Constitución se consideraban españoles, se consideraban en la práctica españoles, pero el problema no es la Constitución, sino la práctica en Cuba, que es una sociedad donde prevalece la esclavitud, y por consiguiente yo incluso he explicado en el texto que muchas de las determinaciones que asume la Constitución en el 12 no se aplican en Cuba, porque es un sistema estamental, un sistema de casta lo que existe, y entonces bueno, pues ahí no tienen prácticamente los libres. Mientras hay esclavitud, el libre de color no tiene los derechos, todos los derechos, simplemente porque es que hay un grupo de su origen que son esclavos. Esta es la razón que va a llevar, entre otras cosas, a la revolución del 68. ¿Me comprende? Es decir, que no es que la Constitución le otorgue algo que realmente en la práctica ya no podían, aunque fuera, por ejemplo, se le diera el derecho a estudiar como sacerdotes o que estudiaran en la escuela, siempre la aplicación iba a ser negativa. Bien, para terminar. Bueno, yo tenía una pregunta para Javier Moreno.
y también quiero responder algunas cosas sobre lo de los diputados no hispanos. Sí, y en el primer bicentenario no salen grupos de anarquistas cuestionando el bicentenario. Hoy en la mañana inclusive nos encontramos una pega con una R y no sé si vayan a pronunciarse el lunes, no sé si es una época en donde están todavía los anarquistas, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra, la cuestión de los diputados no hispanos es bastante apasionante. Todavía Alberto Ramos llevó un problema a México, a la ciudad, sobre los suplentes, ¿sí? Suplentes que estaban aquí, o sea que no habían sido elegidos, ¿no? Pero yo creo que sí, todo hay que verlo precisamente en el contexto histórico y sobre todo un diputado como Ramos Arizpe, que era el dolor de cabeza para Argüelles, definitivamente, ¿sí? Venían las sesiones y cuestionaba y debatían, pero hay que recordar también que Ramos Arizpe regresa y no solamente lo meten preso aquí, sí, sino regresa y también es un diputado. Lo que yo creo es que lo que estaban haciendo era la presencia de la Nueva España, también de Perú, de las otras provincias, e inclusive también una reforma administrativa, ¿no? Y que se contaran las provincias internas, sobre todo Ramos Arizpe. Hay un documento muy hermoso de Ramos Arizpe en donde está pidiendo una nueva ordenación de ese régimen, ¿no? Era lo que quería decir nada más. Bueno, pues entonces... Bueno, yo lo que he podido ver en la prensa del movimiento obrero, tanto socialista como anarquista, ya sabe que el movimiento obrero en España está dividido, pues es una completa indiferencia, digamos, ante la conmemoración. Es decir, no. Por ejemplo, recuerdo que el Socialista, el periódico del Partido Socialista, el periódico oficial, no hace una sola mención el 19 de marzo de 1912 al centenario de la Constitución de Cádiz. Recuerda que el 18 de marzo fue la Comuna de París, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo con el 2 de mayo de 1908, o sea, lo que se cuenta es lo que han hecho los trabajadores el 1 de mayo, ¿no? Bueno, aunque respecto al anarquismo y las conmemoraciones hay algo muy curioso y que se ha estudiado bastante bien, y es que durante la Guerra Civil los líderes anarquistas utilizan profusamente las imágenes de los héroes y las heroínas antinapoleónicas, porque son representantes del pueblo que libra la guerra de la independencia. En el caso de Madrid de 1936 son los milicianos los que, y además hay carteles y hay de todo, que representan los nuevos guerrilleros son los milicianos, incluyendo los anarquistas, ¿no? Bueno, pues entonces ya estamos fuera de tiempo, mejor lo discutimos fuera porque hay que cerrar y tiene el personal que... Siento.